A los humanos nos encanta imaginarnos cómo va a ser el futuro, proyectar nuestra imaginación, unir pues quizá mundos como el que vivimos hoy con imágenes futuristas, ¿no? También es verdad que hay mucha gente que se ha encargado de construir ese futuro a través de la tecnología y evocarnos esas imágenes que cada vez están más cerca. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Javier Mayo. Javier es CEO de Food Delivery Brands, empresas que forman parte de vuestro grupo pues, tan importantes y tan relevantes como Telepizza o Pizza Hut. Yo creo que pensar en el futuro de la pizza es algo más sencillo, más terrenal y a veces pues, más fácil, ¿no? Y nada, pues darte las gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, pues me gustaría también pues, preguntarte unas cuantas cosas más, teniendo la oportunidad de tener un perfil tan importante dentro del proceso de transformación que está viviendo la sociedad. ¿Cómo ves, si tuvieras una bola de cristal, cómo ves el futuro de la tecnología? Esa es la pregunta del $1.000.000 para los CEOs, supongo. Yo creo que lo principal para cualquier CEO, cualquier director de sistemas de tecnología de empresas, da igual el sector, la industria, es tener la información y la tendencia. O sea, nosotros per se no tenemos la bola de cristal como te puedes imaginar. Aparte de que para hacer pizzas o distribuir pizzas y vender pizzas online, pues esa bola de cristal tampoco me valdría para mucho. Para mí lo importante que tenemos que tener los CEOs es muy clara la estrategia de la empresa, hacia dónde va mi negocio, muy clara la tecnología, qué marca el mercado, qué innovaciones está liberándose al mercado. Esta información, la bola de cristal como tú pones, los visionarios aquí son más los researchers tecnológicos, Gartner, Forrester, consultoras grandes que operan en todos los sectores, todas las industrias, entonces tienen una visión holística de qué tecnologías se están liberando, qué tecnologías están más maduras, menos maduras, cuáles aplican a un sector, cuáles aplican a otro. Entonces yo creo que los CEOs nos tenemos que apoyar muchísimo en este tipo de empresas, hacer scouting de innovación interno nosotros, pero lo importante es tener la visión de la tecnología, la visión de la empresa, de tu estrategia a nivel empresarial, dónde queremos estar nosotros en Food Delivery Brands, por ejemplo, en 3 años vista, y meter todo en la coctelera y alinearlo, la estrategia tecnológica con la estrategia de la empresa. Yo creo que es la clave para el CEO de hoy en día. Muy interesante, la verdad que has tocado temas yo creo que muy de actualidad también, ¿no? Hoy en día yo creo que todos tenemos la visión efectivamente de que los CEOs pues sois personal hipercualificado, donde tenéis un conocimiento tecnológico muy transversal y una responsabilidad alta en ayudar a las organizaciones, ¿no? a transversalizar ese conocimiento. Vaya. Hoy, como estamos en la primera entrevista, en la primera edición de Become CEO, yo creo que hay una pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo has llegado a ser CEO? Cuéntanos un poco acerca de tu perfil, tu formación y tu trayectoria. Pues mira, por el origen, por mis estudios, te va a chirriar y chirriará a todo el mundo, obviamente, porque soy ingeniero agrónomo. Entonces, ¿cómo un ingeniero agrónomo ha terminado su carrera o está en el apogeo de su carrera en el ámbito de las tecnologías, pues puede llamar la atención? Yo, de toda la vida, he sido muy techie. O sea, te voy a ser sincero, o sea, yo hice mis pinitos con los juegos en el ordenador, hice mi propio programita, o sea, he estado toda la vida muy ligado de joven y de niño al mundo de las tecnologías. Luego, por casualidades de la vida, siempre quería haber sido ingeniero, por cierto, o sea, eso lo tenía muy claro desde el principio, casualidades de la vida, pues terminé siendo agrónomos. No entré muy convencido, pero luego la carrera me apasionó el mundo de la agronomía, me apasionó el mundo del campo, las máquinas, el vino. De hecho mi pasión ahora por el vino es más a nivel ya casi de enólogo. Cuando terminé la carrera, pues una de las potenciales áreas de enfocar mi carrera fue en el mundo de la enología, a nivel profesional. ¿Qué pasa? Que pues, pudo conmigo ese chip interior que todavía me llamaba de la tecnología. Entonces fue empezar a buscar trabajo. Y mira, casualidades de la vida, pues me llamaron de una consultora tecnológica y por eso empecé básicamente mis pinitos en este mundo. Empecé en una empresa que daba servicios a una empresa muy grande española en el mundo de las utilities. Empecé a viajar,
empecé a programar, seguía programando, seguía ejerciendo de consultor, luego pasé a otra consultora más grande, ahí ya empecé con el mundo del consumo, viendo grandes empresas de consumo a nivel internacional, seguía viajando mucho, y en uno de esos pues terminé mi periplo de consultora, porque bueno, era complicado compaginar la vida profesional con la vida personal en una consultora, y llegó un momento de mi carrera que dije, oye, vamos a pasar al mundo cliente, a ver qué hay detrás de esas empresas en las que estoy dando servicio, que trabajo hasta las 1000 de la mañana para que puedan lanzar sus proyectos y tal, qué hay al otro lado, cómo se ve la vida de la tecnología, de los proyectos tecnológicos del otro lado. Crucé el charco dentro de Europa, dejé España y me fui a Londres, estuve 5 años en Londres en una de las empresas sector tabaco más grandes del mundo, y es ahí cuando empiezo a escalar dentro del departamento de tecnología, a tomar roles relevantes a nivel corporate de ese grupo, y es cuando llego a posiciones que me dan opción a estar CIO -1. Paso 5 años en Londres con la familia, etcétera, muy acomodado, y me sale una posición de CIO de vuelta en España, y es cuando ya pues bajo a España, paro en Barcelona, y termino aquí en Madrid en el final del 2019 como CIO de Food Delivery Brands. Bueno, una trayectoria, la verdad que Peculiar. muy peculiar, muy interesante, y yo creo que te da, pues como comentamos, ¿no?, una transversalidad muy necesaria, ¿no?, para el rol, y una experiencia internacional, como comentabas también. Para mí es pues, muy fundamental. importante, ¿no? Fundamental. Pero hay una parte importante de soft skills también, ¿no?, que yo creo que hay que poner en valor, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿cuál es el balance perfecto entre el conocimiento técnico, esas hard skills, y las soft skills? Pues mira, yo creo que depende, o sea, antes de darte el ratio que yo creo personalmente que aplica, yo creo que el papel del CIO hoy en día, sobre todo tras la pandemia, etcétera, etcétera, y el avance de la tecnología, es un papel fundamental en todas las empresas. O sea, el CIO debe pasar de ser considerado un miembro del comité de dirección por derecho propio, reportando a los CEOs, etcétera, etcétera, que ser el típico director de sistemas que dependo de, en la mayoría de los casos, solía depender del CFO, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esa base, pues el perfil y el ratio entre soft skills y hard skills, pues te puedes imaginar que varía mucho. Yo creo que con la relevancia que está tomando el papel del CEO hoy en día, el 60% de la importancia viene por el lado de las soft skills, ¿vale? O sea, te das cuenta que para reportar a un CEO, para ser parte de un comité de dirección, tienes que tener dotes de comunicación, dotes de liderazgo, dotes de coaching, dotes de conocer la estrategia y los procesos de la empresa, poder hablar con el de finanzas para temas de presupuestos, poder hablar con el de supply chain para temas de cadena de suministro, problemas de cadena de suministro. O sea, prima, yo creo, por encima de todo hoy el soft skill, la soft skill, y obviamente no dejar de lado ese 40% de componente técnica, que ya no creo que sea una componente técnica a la vieja usanza, te voy a ser sincero. O sea, ya no es tanto, oye, pues tengo un 40% y conozco perfectamente el ámbito de ciberseguridad, conozco perfectamente el ámbito de las aplicaciones, de la nube, de mis infraestructuras, etcétera, etcétera. Es más, tener una visión holística desde un punto de vista técnico, pero sobre todo saber aplicar la estrategia en base a ese conocimiento técnico. Enlazado con la pregunta 1, nosotros tenemos que tener información actualizada de tendencias, de hacia dónde va el mercado, de qué tecnologías pues aportan mayor valor añadido por el lado de performance, por el lado de costes de saving en costes, por el lado de usabilidad, y aplicarlo. Yo creo que es más ese 40% de hard skill que tiene que tener el CEO hoy en día, viene más por el lado de aplicar ese conocimiento técnico en la estrategia que por el mero hecho de tener conocimiento técnico por si hay problemas técnicos. No, yo creo que queda claro, Javier, un poco por tus comentarios, ¿no?, que la posición es una posición totalmente estratégica, comité de dirección, pues empujando y siendo, pues en muchos casos, ¿no?, parte central de la estrategia del desarrollo de negocio de las organizaciones, pero también es verdad que bueno, pues tenéis una estructura amplia de tecnólogos, ¿no?, de expertos que os ayudan a implementar esas estrategias, ¿no?, una vez que ya las tenéis dibujadas. En vuestra organización, por ejemplo, soléis apoyaros de externalización en esos puntos. Hay compañías que a veces tienen miedo, ¿no?, a ese proceso, que bueno, pues ven una pérdida de capacidad o una dependencia de un tercero. En vuestro caso, ¿cómo manejáis la externalización?
Mira, en nuestro caso específico en Food Delivery Brands es un caso también, o sea, suele abundar, puede potenciar, asumo que abundará, pero nosotros venimos de dos grandes procesos de outsourcing. O sea, el primero en el 2012, donde hicimos un outsourcing muy grande a un proveedor de infraestructuras, y el segundo en el 2018, donde terminamos ese viaje en el tema de outsourcing de sistemas, con los perfiles más de aplicaciones. Entonces, ahora mismo tenemos una capa, un departamento IT, tanto en corporate como en los países, con una estructura muy, muy chiquitita. O sea, te voy a ser sincero, somos una empresa de 30 a 40 mil empleados, donde el departamento de IT con empleados propios somos 15-20 personas. O sea, comparativamente el ratio es muy, Sí, muy pequeñito. bajito. Entonces, tenemos una dependencia de terceros brutal. Hay riesgos y ventajas. Riesgo, pues esto es a gusto del consumidor. Depende mucho de la estrategia de la empresa. En nuestro caso, por el tema de variabilizar los costes, tener menos coste fijo, optamos por externalizar, hacer un outsourcing muy importante, pero tiene sus inconvenientes también. Tienes una dependencia muy fuerte de terceros, sí que te ponen los perfiles cuando los necesitas, perfiles específicos, si no tienes esa dependencia del mercado, de ver cómo está el perfil, esa tecnología, perfil que especifica una tecnología para poder reclutar a alguien, se lo preguntas directamente a tu tercero y el tercero ya pues te da básicamente la comida hecha, pero es obvio que tienes una dependencia brutal. Tienes dependencia, si quieres irte a otra tecnología, dependes de este tercero, no puedes cambiar el partner es muy complicado. Y si quieres volver a internalizar o tomar ciertas cosas, pues también lo típico, documentación de tus procesos, documentación técnica, es complicado. Yo te voy a ser sincero, yo particularmente soy partidario de la situación mixta, ni todo internalizado, ni todo externalizado hasta ¿Cómo, hasta la cómo última balanceáis, ¿no? ¿Cómo tomáis esa decisión de qué es estratégico para vosotros, qué debéis tener, bueno, pues con recursos propios y dónde realmente veis el aporte de un proveedor o por qué decidís externalizar según qué actividades fuera? Yo creo que depende mucho de la estrategia de la empresa. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros en Food Delivery Brands ahora mismo pues, hacemos pizzas, hacemos delivery pizza. Entonces, yo creo que es muy fundamental pues, la experiencia de consumidor. Tener perfiles que en el ámbito digital, online, oye, pues me ayuden a optimizar y dar a mi consumidor la mejor experiencia posible online y sobre todo a través de todos los canales, sea omnichannel, sea pedido online o sea un pedido en tienda. Entonces, ese tipo de perfiles, te pongo el ejemplo de este tipo de perfiles porque es el que más abunda en Food Delivery Brands ahora mismo. Pues obviamente prefiero tenerlos internalizados. Otros perfiles, pues tipo, estamos haciendo una migración a nube muy potente, pues tenerlo a lo mejor externalizado. Pero volviendo a la respuesta, lo mismo, depende mucho de la empresa. Esto no es un blanco y un negro. Depende de la estrategia, depende del punto de partida. Yo personalmente soy partidario de tener una estructura mixta. Depende de tu tamaño de empresa, el volumen de facturación, número de empleados, pues tener una capa de un departamento de sistemas, tecnología digital con un número de empleados medio, que puedas tener un coste fijo relativamente aceptable y que puedas tener esa maniobrabilidad en cuanto a, oye, quiero tener un perfil interno, un data scientist, por ejemplo, pues lo contrato, pero tengo mi coste fijo bajo control y no depender tanto de terceros. Yo creo que el punto medio es el más óptimo. Hilando un poco, ¿no?, con esa situación, ¿no?, de diversificación de riesgos, de interno-externo y sobre todo pues también de estar preparado para el futuro, ¿no? Yo creo que hay una parte que además yo creo que cada vez va más rápido, ¿no? El desarrollo tecnológico, los que somos tecnólogos nos cuesta seguirlo, ¿no? Va muy deprisa. Y en ese sentido yo creo que la formación es un factor clave, ¿no? ¿Cómo ves ese punto y cómo lo estáis manejando en vuestra organización? Pues mira, yo creo que es un tema súper importante, súper relevante, como bien comentas. Lamentablemente, por el tema del COVID, pues obviamente los temas formativos nos han cambiado una barbaridad. Yo soy muy partidario ahora mismo, incluso personalmente, como CEO de la compañía, dedicar no menos de depende del mes, obviamente, depende del momento, pero anualmente de media un 10 o un 20%. ¿Vale? Certificaciones. Yo personalmente todavía las hago en temas técnicos como, pues oye, te he puesto el ejemplo anteriormente de IoT y blockchain.
Certificaciones oye, de partners relevantes. Me gusta que mi gente, mi equipo, se certifique, que dedique tiempo a tener sus certificaciones para que esté empapado de lo que va a venir. Webinars con partners, mesas redondas. Yo, para mí, el tema de la formación, uno de los puntos positivos que ha traído el COVID es que se ha explotado una barbaridad más el tema de los webinars, mesas redondas, y yo creo que es súper importante. Es un elemento clave en la formación tanto de los CIOs como de los miembros, los CTOs, arquitectos, de miembros del departamento de tecnología, porque compartes. Si algo positivo podemos extraer del COVID en el área tecnológica, es ese potenciamiento que ha dado el webinar, la mesa redonda, porque nos ha ayudado a tener otra fuente de información adicional, para mí es una fuente de formación. ¿Vale? Y por último, pues no menos importante, conferencias. Oye, los gurús aquí digitales de transformación tecnológica, a mí me encanta personalmente, no sé decir nombres, Marc Vidal, que coincidí con él en Barcelona, en mi etapa en Puig, aportan un montón, la verdad es que aportan. Sí, desde luego proyectan una visión, ¿verdad? Pues como hablábamos antes, muy futurista, ¿no? y muy útil, ¿no? Muy asentada a la realidad de las compañías. Y en el caso concreto de los CIOs, ¿qué formación crees que es más importante y a ti te ha ayudado más en tu desarrollo profesional? Pues mira, yo creo a nivel personal, y igual me atrevo a generalizarlo. Personalmente yo creo que un CIO, un director de sistemas, tiene que tener una componente metodológica brutal. Y a mí tener un background, tanto un CIO como un miembro de un departamento de sistemas relevante, un CTO, un director, un gerente, a mí tener una componente o una parte de formación o de origen en consultoría me parece súper relevante. O sea, te amueblan, pasar por no tienes en unas 4 grandes o otra, te amuebla un montón la cabeza. O sea, tú pasas, aparte que te da la oportunidad de trabajar en diferentes clientes, ver diferentes industrias, ver diferentes realidades, pero un origen en consultoría tecnológica para mí es fundamental para cualquier director de sistemas, para cualquier CIO. Y luego pasar al mundo cliente, pues también es obvio que no, o sea, es complicado que alguien que solo tiene visión de consultoría pueda saltar al mundo cliente y convertirse en CIO de la noche a la mañana. Yo combinaría las dos cosas. O sea, para mí el perfil idóneo es un componente de origen consultor, que ha podido pasarse a cliente y ha visto diferentes industrias, diferentes sectores, y si me apuras, en diferentes geografías. Me parece muy, muy interesante, ¿no? Al final estamos hablando de conocimiento certificado, conocimiento técnico especializado, origen en consultoría y bueno, pues también, lógicamente, esa visión de negocio que también hace falta, ¿no? Dentro de lo que es ya más la tecnología corporativa, ¿no? Si tuvieras que contratar a alguien dentro de tu equipo de trabajo y bueno, pues un poco al hilo de estos jóvenes profesionales que probablemente están viendo en ti un referente, ¿no? un puesto que les gustaría tener de aquí a unos años, ¿cómo articularías esa entrevista? ¿Qué cosas crees que valorarías de los jóvenes profesionales? Pues voy a hilar con las últimas 2 respuestas que te he dado. Para mí el tema de un background consultor es fundamental. Hoy en día el conocimiento técnico, y aquí enlazo otra vez con las hard skills y las soft skills, el conocimiento técnico, las jóvenes generaciones o los recién licenciados, yo no dudo que lo tienen. Es obvio que las tecnologías hoy en día, yo cuando lleguen mis hijas a la carrera y a buscar su primer empleo, pues asumo que conocerán muchísimo más que lo que conocemos nosotros actualmente. Pero el conocimiento técnico hoy en día yo no lo suelo poner en duda. O sea, de hecho, cuando hago una entrevista con un perfil CTO arquitecto, me la estructuro de tal manera que los primeros 10 minutos no dedico más la parte técnica, porque sé que la mayoría de la gente lo va a saber. O sea, no va a haber un diferencial brutal. Para mí el diferencial viene más hoy en día por el tema de los soft skills, potenciado también mucho por el COVID y tal, porque la gente, o sea, a mí lo que me vale más, me prima más es que sea un perfil dinámico, proactivo, trabajo en equipo fundamental. Yo puedo tener un arquitecto, un tecnólogo que sea un cerebrito, pero si no es capaz de transmitir el valor que aporta esa tecnología y cómo montarla a la empresa y ser capaz de trabajar en equipo para aplicar esa tecnología de la mejor manera posible, pues no me da para nada. Entonces, primo más casi en una entrevista, y te decía en cuanto a duración de la entrevista como tal, los soft skills, ver que es un perfil dinámico, trabajo en equipo fundamental, que tiene capacidad de liderazgo, que tiene capacidad de crecer dentro de la empresa, que por motu propio va a querer formarse,
que el conocimiento puramente técnico que pueda tener. Sí, la verdad que las soft skills, como comentábamos antes, son un complemento muy necesario, ¿no?, para el éxito en la transformación. Y bueno, te quería preguntar otra cosa, cambiando además completamente un poco el hilo de la pregunta anterior. Claro, cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de digitalización, hablamos también de cambio, ¿no? Hablamos de situaciones donde todos trabajamos y tenemos rutinas, tenemos procesos mentalmente muy articulados, y a veces la innovación o el proceso disruptivo rompe un poco esa línea de confort, ¿no?, de predictibilidad de lo que uno va a hacer en el día. No sé qué opinas al respecto, si esto suele ser una barrera o un freno importante dentro de las organizaciones, y si la la respuesta es sí, ¿cómo lo sueles manejar, ¿no?, o cuál es la clave para que esto salga bien? Mira, es obvio que para mí, dentro de una transformación digital, el componente cultural, el componente de gestión del cambio, para mí es lo fundamental. O sea, y sigue pasando. O sea, volviendo a tu pregunta, lamentablemente para los CIOs y los departamentos de sistemas sigue pasando y mucho. O sea, ha habido partes tras la pandemia que ha costado menos, o sea, el uso de tecnología del puesto de trabajo del empleado, por ejemplo, muchísimo menos. La gente hoy en día pues, está acostumbrada a utilizar Teams, a utilizar SharePoint, a utilizar Zooms, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, el cambio cultural ha sido forzado, pero nos ha venido muy bien porque a los departamentos de sistemas toda la innovación, toda la transformación digital del puesto del empleado nos ha ayudado muchísimo a aterrizarlo más rápido. Lamentablemente pues hay otras cosas que no tanto. O sea, el COVID, pues el día a día la gente todavía y depende de la organización mucho. O sea, yo aquí te pongo ejemplos, sectores que son nativamente digitales, pues obviamente cuesta menos, porque tienen perfiles, son empresas o sectores de nueva creación que han nacido digitales online totalmente, entonces los perfiles que incorporan de saque pues son perfiles mucho más digitales en su ADN. El resto de empresas, otros sectores más tradicionales, llámale restauración, llámale gran consumo, llámale, pero incluso la banca tradicional, pues cuesta, sigue costando. La gente es muy complicado sacar a la gente, pero ya no es tanto la cabeza de la gente como que todo el mundo tenemos nuestro día a día. Es súper complicado sacar 30 minutos al día para decir, oye, pues voy a empaparme de una nueva tecnología, impulsar este cambio, liderarlo yo desde mi departamento, porque estamos todos, que es complicado, sacar un minuto del tiempo. Entonces, yo creo que sí que ha cambiado, sobre todo en temas como el puesto del empleado, pero todavía cuesta, y cuesta un montón, y para mí sigue siendo el factor clave y diferencial en una transformación digital, la gestión del cambio y el cambio cultural. La verdad que sí, que bueno, al final las personas dentro de las organizaciones son todo, ¿no? El resto, pues efectivamente son herramientas que nos ayudan, que nos hacen más competitivos, más flexibles. La verdad que muy interesante, Javier. Yo hasta aquí. Me gustaría abrirte una última pregunta en la línea de, oye, si hay algo que te gustaría que te preguntaran y no lo hayamos hecho, ¿no?, que quizá campo abierto para pues comentar si hay algo que consideres importante del rol del CIO y que no haya salido en esta conversación. Pues yo creo, Jorge, has tocado casi todos los palos y ha sido súper interesante, y yo creo que nos ha dado para charlar de muchos y variados temas. Se me ocurre quizá una vez que llegas, que no lo suelen preguntar, y es una de las típicas preguntas que me hago yo a mí mismo, no diariamente, pero sí de vez en cuando. ¿Qué es lo siguiente en la carrera de un CIO? O sea, una vez que un perfil llega de director de sistemas, pero no tienes por qué ser el CEO de la compañía, ni un grupo, o sea, un director de sistemas que ves que tu carrera profesional pues es complicado que llegue a subir más. ¿Cuál es lo siguiente, la siguiente etapa? Pues típico que yo me lo planteo también personalmente. Y aquí es totalmente a gusto del consumidor, yo personalmente como me gusta mucho mi trabajo, soy un apasionado de la tecnología, yo me veo siguiendo de CIO, pero me gusta aprender. Entonces me gusta tanto aprender fuera de mi trabajo en el mundo personal, y me gusta mucho hacer temas de startups, ser evangelizador ángel de startups, y de hecho lo hago, de hecho llevo tiempo haciéndolo y tal, porque te ayuda a estar mucho más cerca de la tecnología y de empresas muy chiquititas que están lanzando nuevas tecnologías, y tú les puedes ayudar a
a ver el caso de uso, a ver cómo llegar a potenciales clientes. Entonces, una rama es ese lado, el lado de la startup tecnológica, y otro lado es seguir siendo CEO, pero cambiar de aspecto, o sea, no quedarte en una situación de confort. Yo no entiendo personalmente la gente que se queda 20 años en las empresas, a mí me cuesta entenderlo, porque si bien puedes estar pasándotelo muy bien en tu trabajo, en tu día a día, pero no terminas de aprender. Yo soy una persona que me encanta aprender y más por nuestro sector, que la tecnología avanza y como te quedes sentado sin hacer mucho, pues te vas a quedar. Entonces es algo que a mí me encanta y yo creo que una vez que llegas a CEO de sistemas, el cambio periódico cada X tiempo a una empresa, a otro sector, que veas cosas nuevas, que te saque de tu zona de confort, es algo que debe ser fundamental para un CEO. Muy bien, Javier, pues oye, la verdad que un privilegio poder haber compartido estos minutos contigo. Y nada, la verdad es que pues muchas gracias por tus aportaciones, las apreciamos mucho, Javier. A ti, Jorge, y a todo el equipo de Randstad, muchísimas gracias. Hoy hemos tenido el gusto de compartir con vosotros nuestra primera edición de Becoming CEO. Hemos hablado de transformación digital, hemos hablado del rol central que tiene el CEO dentro de todo este proceso, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de outsourcing IT y de externalización de procesos y de las ventajas y desventajas que tiene para las compañías. La verdad que hemos tenido, yo creo que un transcurso muy completo y hemos hecho una visión pues muy general. La verdad que estamos deseosos desde Randstad Technologies de poder compartir con vosotros la segunda edición de Becoming CEO. Os esperamos.